vamos a continuar con el tema de la ley de la siembra, segunda parte. La ley de la siembra, segunda parte. Si logramos entender esta ley, y todas las leyes que hacen funcionar esta ley de la siembra, nuestra vida va a cambiar en todas las áreas, porque aplica a todo. Dios es muy sabio. Dios estableció la vida en principios de causa y efecto, en principios de siembra y cosecha. ¿Para qué? Para que podamos desarrollar toda nuestra capacidad de talentos y habilidades y de capacidades, porque en el proceso de la siembra y de la cosecha tenemos que poner parte de nuestros talentos, nuestras habilidades, todo el potencial, todas las virtudes que están en nosotros y ver cómo lo que hacemos produce algo bueno. Y por eso Él estableció esta ley maravillosa, la ley de la siembra. Y vamos a ver hoy la segunda parte. Si tú te perdiste la parte anterior, puedes ir a nuestra página de YouTube y ahí puedes ver la ley de la siembra que vimos la semana anterior, el martes, y ahí comenzamos con este tema, la ley de la siembra, segunda parte. Miren, quiero comenzar diciendo que la prosperidad no es alcanzar una posición económica o social. La prosperidad no está definida por eso, es más que eso. Y todas las personas, consciente o inconscientemente, están buscando ese bienestar, están buscando ser aceptados, están buscando avanzar en la vida, prosperar en la economía, que su salud mejore, en fin. Las personas están buscando todo eso, inconsciente o conscientemente, porque es parte de nuestra naturaleza, fuimos diseñados así. Entonces, la clave es conocer las leyes que rigen la vida, conocer los principios que Dios estableció. Dios estableció toda la creación en principios de causa y efecto, de siembra y de cosecha. Y muchas cosas son semillas, muchas cosas están dentro de nosotros y estamos anhelando que se manifiesten. Es más, podemos pedírselas a Dios y decir: Señor, prospérame, Señor, haz que esto avance, Señor, haz que esto sea una realidad en mi vida. Y podemos estar haciendo ese tipo de oración, pero no nos hemos dado cuenta que hay leyes que rigen el funcionamiento, hay leyes que rigen lo que queremos alcanzar. Y esas leyes espirituales, cuando las conocemos, entonces entendemos que debemos tomar acciones para comenzar a ver realidades en nuestra vida. Porque Dios estableció, vuelvo a decirlo, la vida en principios de causa y efecto, de siembra y de cosecha. Muchas cosas que tienes en tu mano son semillas. Muchas cosas que están dentro de ti, ese gran potencial, ese talento que tú tienes, esas habilidades que tú tienes, todas esas capacidades que tú tienes, que de repente piensas ideas maravillosas, que de repente tienes pensamientos impresionantes y que tú dices: podríamos resolver esta situación de esta manera, podríamos hacer este proyecto de esta forma. Esas son semillas que cuando tú las siembras y las cuidas y las cultivas, van a dar una cosecha impresionante. Pero necesitamos saber cómo operan estos principios. Todos los principios y las leyes que Dios estableció, tanto espirituales como en la naturaleza, todas hacen que las cosas avancen, crezcan, se reproduzcan, cumplan su propósito en la tierra y funcionen y además se multipliquen. ¿Sabes? Estas leyes son absolutas, no les puedes agregar nada ni quitar nada, no puedes variarlas, no puedes acomodarlas a tu criterio o a lo que tú quieres. Sencillamente son absolutas, quiere decir no les puedes cambiar nada. Si alguien las quebranta, entonces va a tener una consecuencia, pero si alguien anda en ellas y funciona dentro de esas leyes, entonces va a prosperar. Así estableció Dios la vida. Así es que si logramos entender esta ley y las leyes que hacen funcionar la siembra, entonces prosperarás en todas las cosas. Vamos a la Biblia, vamos a ver Gálatas capítulo 6, verso 9. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Dice Gálatas 6, 9, el apóstol Pablo entendió estos principios y los enseña en sus cartas. Es valioso lo que escribió el apóstol Pablo y vamos a obtener hoy poderosos principios, poderosas leyes. Y si tú pones atención y las llevas a la práctica, vas a prosperar. Dice Gálatas 6:9, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No nos cansemos de hacer el bien.
No nos cansemos. Puede ser cansado estar sembrando, haciendo el bien. Cada acción. Quedamos en un principio la semana pasada, ¿verdad? ¿Se acuerdan? El principio de la semilla. Todo lo que piensas, todo lo que hablas y todo lo que haces es semilla. Ideas preciosas, ideas maravillosas, pensamientos poderosos, proyectos impresionantes que están ahí, ¿verdad? Dentro de ti. Son semillas. Tienen el poder de cuando tú los llevas a la acción. Entonces van a producir una gran cosecha. No nos cansemos pues de hacer el bien. Está diciendo Pablo, todo lo que tú hagas correcto te va a traer una buena cosecha. El apóstol Pablo nos enseña el poder de este principio. Si haces el bien a su tiempo vas a cosechar, si no desmayas. Pero si no haces lo correcto, también tendrás una cosecha mala. ¿Cuántos saben que hay semilla negativa, semilla mala y semilla buena? Y no estamos conscientes que todo el tiempo estamos sembrando. Cuando abres tus ojos y te incorporas a las actividades de cada día y comienzas tu día, ¿verdad? Sea lo que tengas que hacer en el día, tú comienzas un día para sembrar. Tú estás sembrando cada decisión, cada actitud, cada acción, cada pensamiento, cada idea. Tú estás soltando semillas. Estás sembrando. Y dice aquí, debemos de entender que hacer lo correcto me va a traer un gran futuro, que hacer lo correcto va a llegar un momento en que mi vida va a alcanzar una plenitud porque yo estoy haciendo todo el tiempo lo correcto. Fíjense, cuando una persona se enfrenta a situaciones adversas en la vida, qué difícil hacer lo correcto. Lo más fácil es enojarse, lo más fácil es decir cosas negativas hacia personas o hacia situaciones, o maldecir. Eso es lo más sencillo, es lo más fácil. Ha estado en nuestra naturaleza pasada, en nuestra vieja naturaleza, estuvo esa forma. Y entonces volvemos a actuar inconscientemente de esa manera, pero no nos damos cuenta que estamos operando en leyes espirituales y esa ley de la siembra está operando también. Y cada vez que yo suelto algo negativo, estoy sembrando cosas negativas, semilla negativa, que me va a traer una cosecha. Así que, ¿cuántos están interesados en este tema? La Biblia nos enseña las leyes que nos llevan a la prosperidad en todas las áreas de la vida. Y es voluntad de Dios que prosperemos. Él quiere que prosperemos en todo. Y prosperar, quiero remarcarlo otra vez, prosperar no quiere decir que tengas mucho dinero o que tengas cierta posición de poder o cierta posición en la sociedad y reconocimiento. Eso no quiere decir prosperar. Prosperar es alcanzar el propósito para el cual venimos a esta vida. Y si en ese propósito está el que tú tengas una posición de influencia, de poder, de recursos abundantes, entonces para eso sirvió eso, para que tú cumplieras tu propósito. Pero el fin no es tener mucho dinero, el fin no es alcanzar gran éxito en el negocio, sino encontrar el propósito por el cual yo voy a tener éxito en mi negocio y por esas cualidades que te dio Dios para que prosperes en tu negocio. Entonces entiendes el propósito, el destino, la asignación que tienes en esta vida, el significado de lo que vas a hacer en esta vida. Y eso quiere decir alcanzar el éxito y prosperar. Es voluntad de Dios que prosperemos. Y el apóstol Pablo enseña en una escritura que vamos a leer, que está en 2 de Corintios capítulo 9, del verso 6 al 11. Voy a leer la versión Reina Valera 60. Segunda carta a los Corintios, capítulo 9, verso 6. Aquí nos va a revelar impresionantes principios que Pablo tenía muy claro y que está enseñando a la iglesia para que la iglesia avance, para que la iglesia prospere, para que las familias avancen y alcancen propósitos poderosos en Dios. Segunda de Corintios 9, 6. Pero esto digo, dice el apóstol Pablo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Ahorita vamos a entender algunos principios que está enseñando aquí Pablo. Verso 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Verso 8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. ¡Wow! ¡Qué versículos! Nos está revelando tremendas cosas que vamos a ir analizando. Verso 9.
Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Está hablando de la fuente de Dios que hizo esto. Verso 10. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. 11. Para que estéis enriquecidos para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias. Grandes propósitos, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias. Perdón, acción de gracias a Dios. Entonces, estamos viendo en estos versículos, en tan solo unos cuantos versículos, nos está dando una fuente de revelación impresionante Pablo acerca de principios de la ley de la siembra. Esta ley de la siembra opera en todas las áreas de tu vida, opera en todo. Dice el verso 10 que da semilla al que siembra y pan al que come. Miren, aquí observamos algo bien interesante que hace Dios. Dice, da semilla al que siembra y pan al que come. De todas las cosas que nosotros, por el producto de nuestro trabajo, voy a poner este ejemplo, recibimos una remuneración, recibimos algo, ¿verdad? Por el producto de ese trabajo, Dios nos dio talentos, abrió esas puertas para los negocios y estamos siendo productivos. Ahora, debemos identificar que una parte es para multiplicarla, para que siga multiplicándose, y otra parte es la provisión para el sustento de cada día, para que la administremos, para aprovecharla, para consumirla. Entonces, de lo que recibimos, una parte es para multiplicarla, se llama semilla. La única manera de multiplicar esa parte es a través de que veamos que es una semilla, que entendamos que es una semilla. No puedes multiplicar nada que no siembres, no se puede multiplicar. Entonces, yo entiendo cuando recibo mi remuneración, mi pago, lo que Dios me bendice, ¿verdad? Lo material, por ejemplo, y yo sé que una parte es para el sustento de todas las cosas que yo tengo que hacer en el día, mi familia, comida, la habitación, ropa, el sustento de cada día. Está muy bien, Dios nos provee para eso, pero yo aparto una porción de eso que yo entiendo que es semilla. Y por eso dice Dios, da semilla al que siembra y da pan al que come. ¿A qué se refiere esto? Que te va a dar a ti, te va a dar en abundancia y tú vas a identificar lo que es para el sustento, lo que es la provisión. Esta es la provisión y levantas tus manos y dices, gracias Dios, esta es mi gran provisión para mí y para mi familia. Es el sustento, la comida, el vestido, la casa y todo lo que necesitamos para vivir. Pero esta parte yo entiendo que es una parte para multiplicarla, es una parte para sembrarla y que siga produciendo para entrar en ciclos de siembra y de cosecha. Entonces una parte es provisión para administrarla, aprovecharla, consumirla. Y es muy importante identificar que todo lo que nos da Dios, debemos de ver cuál es la semilla y cuál es la provisión. Bajo ese fundamento vamos a explicar algunas leyes, pero es muy importante identificar todo lo que recibimos de Dios y estar agradecidos con Él. Aquí vamos a entender cuando hablamos de los 4 pilares, y 4 pilares significan que son columnas que sostienen toda la vida. Y estas columnas, se las voy a recordar, estas columnas son gratitud, honra, generosidad y fe. En esas columnas nos movemos y movemos todas las leyes de Dios y movemos todos los principios del reino de Dios. Esas columnas sostienen nuestra vida. Las personas agradecidas, que honran, las personas que son generosas y las personas que se mueven en fe, que tienen fe. Y entonces te voy a explicar 3 leyes de la siembra que aparecen aquí en este texto que acabamos de leer. Las 3 leyes de la siembra. Primera ley, la ley de la proporción. Vamos a ver a 2 Corintios capítulo 9, verso 6, versión Reina Valera 60. Esta es la primera ley. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. La palabra segará significa cosechar, cosechará.
obtendrá una cosecha. Y está diciendo aquí que la manera en que tú siembras será la manera en que tú cosechas. La proporción, la cantidad de semilla, la proporción que tú siembras es la proporción en que tú vas a cosechar. Es muy importante entender cuál es el factor que me va a llevar a mí a vivir una vida abundante. Porque muchas cosas vienen por cosecha. Y Dios me da tantas ideas, tantas capacidades, tantos talentos, tantas habilidades para que yo las pueda sembrar y pueda vivir abundantemente en toda clase de cosecha buena. Entonces la abundancia es según la medida de cada quien, ¿verdad? Conforme haya prosperado. Y te voy a poner un ejemplo. Esta ley de la proporción aplica de esta manera. La cantidad, obviamente decimos, oh, pues es que es obvio, si yo siembro mucho voy a cosechar mucho. Si yo siembro poquito, voy a cosechar poquito. Pero también quiero decirles algo. No es una cuestión de cantidades. Cuando vamos a las ofrendas y a los diezmos, Jesús está viendo en el templo, cuando todos vienen a presentar sus ofrendas y sus diezmos delante del sacerdote y están echando a la canasta las cantidades, y ve que una mujer, una anciana, se acerca y echa 2 monedas. Y Jesús se asombra porque dice, esta mujer acaba de dar todo lo que tenía, todo su sustento. Esta mujer sembró abundantemente, porque cada quien da conforme ha prosperado, ¿me explico? Los fariseos religiosos del tiempo de Jesús traían grandes cantidades, muy aparatosas, que se veían mucho, muy notorias, a eso quiero decir, y entonces las echaban, ¿verdad? Ahí donde se ponían las ofrendas, ahí ponían, y ellos se jactaban de decir, bueno, yo estoy dando mucho. Pero Jesús ve el corazón de ellos y dice, ellos están dando de lo que les sobra, porque no están dando conforme han prosperado. Esa es la ley de proporción. Cada quien dé conforme ha prosperado, y el que es muy generoso va a cosechar una generosa cosecha, por supuesto. Entonces, por eso muchas veces ustedes escuchan que yo digo, no es una cuestión de cantidad, es una cuestión del corazón. ¿Qué tan generoso eres? Y ahí empieza a operar los pilares, las columnas que rigen tu vida, las columnas que sostienen el reino de Dios. ¿Eres agradecido? ¿Qué ha hecho Dios contigo? ¿Ha traído sanidad? ¿Ha traído restauración? ¿Ha traído armonía a la familia? ¿Ha traído prosperidad? ¿Empezaste a prosperar a partir de que empezaste a entender estos principios? Quiero decirte esto con mucha responsabilidad, pero lo quiero decir porque debo decirlo. Muchas personas llegaron arruinadas con nosotros. Venían mal económicamente, venían mal en su salud. Y a partir de que comenzaron a ser impartidos de la unción de esta casa, a partir de que empezaron a ser impartidos de los principios y los fundamentos y la revelación, se empezaron a abrir puertas. Empezó a venir la sanidad, empezó a venir los trabajos, empezó Dios a prosperar. ¿Sabes? Y eso lo hace Dios, por supuesto, y le damos toda la gloria a Él. Él lo ha hecho, nos ha enviado a nosotros, somos instrumentos nada más en sus manos. Pero cuando una persona es agradecida con eso, entonces el concepto de honra, los principios de honra no tienen problema. Y dice, wow, ¿qué hacemos? Porque estoy tan agradecido con Dios. Y no solo porque cada mañana le digo gracias Dios, sino que yo quiero hacer algo por su iglesia, yo quiero hacer algo por el ministerio, yo quiero hacer algo para que avance y que otras personas más sean beneficiadas de esto que está haciendo Dios a través de la iglesia. Gracia y plenitud es un ministerio de Dios que surgió del corazón de Dios para bendecir a las personas, para bendecir a mucha gente. Y cuando las personas honran a gracia y plenitud, ellos reciben esa honra de parte de Dios, son prosperados, avanzan, porque Dios estableció así los principios. Entonces, la abundancia es según la medida de cada quien conforme haya prosperado. Alguien puede decir, bueno, pues es que Dios me ha prosperado mucho, pero realmente me cuesta mucho trabajo hacer esta parte. Bueno, yo te digo, está bien tu sinceridad, pero yo te digo que lo platiques con Dios y te arriesgues a tu fe y que te muevas en fe a hacerlo. Y tú te vas a sorprender lo que Dios va a hacer. Porque estos principios son absolutos y funcionan. Esta ley aplica en todo lo que tú siembras, en lo bueno, en lo correcto, pero también en lo malo. Si tú siembras abundancia de amor, si tú siembras abundancia de buenas acciones ante las personas, entonces
tú vas a estar prosperando. Tú vas a estar prosperando en tus relaciones. No solo se aplica al dinero, no solo se aplica a las cosas materiales. Ahorita vamos a ver un poco más acerca del tipo de semilla. Pero Dios quiere transformar nuestro corazón en un corazón generoso, en un corazón lleno de gracia, de gratitud, lleno de honor, de honra, para dar a los demás. ¿Cuántos están aprendiendo algo poderoso, impresionante? Toda acción que tú tomes es una semilla que se está sembrando. Y no solo viene una consecuencia temporal, puede ser que venga una consecuencia que se quede ahí hasta que tú cambies la semilla. El que siembra escasamente, cosechará escasamente. Si tú no estás sembrando en tus relaciones el amor, cosas correctas, no pretendas que las personas te regresen a ti lo que tú estás esperando. Necesitas sembrar abundantemente, con gratitud, con generosidad, con honor, con honra. Lo que siembras es lo que cosechas. La cantidad de semilla que tú siembras es en esa proporción que vas a sembrar. Entonces, cerrando esta parte de la primera ley, la ley de la proporción, la cantidad que tú siembras. Si siembras escaso, cosecharás escaso. Si siembras generosamente, cosecharás generosamente. Y cada quien dé como haya prosperado y proponga en su corazón hacerlo. Con alegría, no con tristeza, porque Dios ama al generoso. Cuando alguien es generoso y lo da con alegría, y lo da con esa generosidad y la alegría que causa la generosidad, entonces Dios mira ese corazón. Y Dios dice, wow, estos hijos míos, cuánto los amo. Son generosos y se gozan y se alegran de ser generosos. Por eso leímos ahí, no con tristeza ni por necesidad. Nunca vamos a dar por necesidad, nunca vamos a dar por tristeza. Aún en los tiempos de escasez, en los tiempos críticos que estamos viviendo, uno puede pensar, oh, ahorita no es tiempo de dar, voy a esperar a prosperar, que avance un poco más el negocio, que avance un poco más esto y voy a empezar a prosperar. Y te olvidas de que hay una ley que te va a llevar a prosperar. Y es tiempo de dar, ¿verdad? En los tiempos de crisis, en los tiempos donde hay escasez, es tiempo de dar. Porque entonces siembra semilla que te va a traer una gran cosecha. ¿Cuántos están conmigo? Muy bien, número 2. La ley del género de semilla. Gálatas capítulo 6, verso 7, Reina Valera 60. La ley del género de semilla. Entonces vimos la ley de la proporción, muy importante, te lleva a tomar buenas decisiones, pero también tienes que tomar en cuenta esta segunda ley, la ley del género de semilla. Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No se engañen, las leyes son absolutas, no podemos cambiar a las leyes de Dios. Todo lo que el hombre siembre, eso es lo que cosechará. El género de la semilla, no podemos pretender sembrar mandarinas, semilla de mandarina y cosechar manzanas. Son de diferente género. Lo que tú siembras es lo que vas a cosechar. Todo lo que pensamos, todo lo que hablamos y todo lo que hacemos es una semilla. Y es de diferente género en lo natural y también en lo espiritual. Por ejemplo, si tú quieres cosechar de un género, ¿verdad? Una cosecha de cierto género, de ciertas características, tú quieres cosechar el amor en una persona, tú quieres que esa persona crezca tu relación en el amor, para con tus hijos, para con la pareja, en la familia, entonces, ¿qué es lo que tienes que sembrar? Tienes que sembrar amor, acciones de amor. Pensar en términos de amor, ¿verdad? Entonces tú puedes sembrar la semilla del género que quieras cosechar. Ahí está nuestro libre albedrío. Y cuando tú conoces estos principios, tú decides sembrar. Tú decides, oh,
A pesar de que ahorita no lo siento, a pesar de que ahorita tengo ideas encontradas, voy a sembrar cosas buenas. Voy a sembrar buena semilla en esta relación. Voy a sembrar buena semilla en este negocio. Voy a invertir bien. Voy a hacer que Dios sea mi socio y voy a invertir con Él también. Lo voy a hacer participar a Él, que sea mi socio en el negocio. No hay mejor cosa que tú hagas socio a Dios de tu negocio. Tú puedes sembrar la semilla del género que quieras, porque de esa naturaleza todo se va a reproducir según su género, según su naturaleza. Entonces yo pregunto, ¿qué quieres cosechar? Si siembras amor, cosecharás amor. Pero fíjate cómo está el mundo. En algunas relaciones pretenden sembrar dinero para cosechar amor. Pretenden sembrar dinero y comprar el amor con dinero. Y quieren cosechar amor de las personas. Y eso lo vemos mucho, ¿verdad? En la sociedad. Entonces entran como en una clase de acuerdo, ¿verdad? Tú me das dinero, yo te doy amor. Pero esa no es la cosecha correcta. Es una cosecha degenerada, no es del mismo género, eso quiere decir degenerada, de diferente género, porque está tratando de comprar amor. ¿Me expliqué? El amor no se compra, eso ya lo sabemos, hasta en las películas lo vemos, pero este es un principio muy profundo. El amor se cosecha, se siembra y se cosecha, se siembra y se cosecha. Muchas cosas pretendemos comprarlas con dinero. Pero lo que estamos sembrando es dinero, son motivaciones incorrectas, son motivos incorrectos y nos frustramos porque no vamos a cosechar eso. Esa persona nunca te va a amar, aunque tú quieras comprar con cosas su amor. No sé si me estoy explicando. Si siembras dinero para cosechar amor, cosecharás un fruto degenerado, no es del mismo género. Por eso es que en las relaciones a veces no prosperan por esta causa. Si siembras semillas de diferente género e inconscientemente, tú no vas a poder esperar una buena cosecha de ahí. La semilla debe ser del mismo género al que quieres cosechar. Por eso está diciendo, no te canses. Acabamos de leer al principio, ¿verdad? No te canses de sembrar la buena semilla. No te canses de hacer lo correcto, porque a su tiempo cosecharás si no desmayas. Y también está diciendo, Dios da semilla al que siembra. Todos sus principios, todas las enseñanzas son buena semilla que tú puedes comenzar a sembrar. Cuando tú das una ofrenda, se convierte en una semilla. Cuando nosotros hablamos de las ofrendas y los diezmos aquí en la iglesia, ese es el sistema de la economía de la iglesia. Dios diseñó este sistema de la economía de la iglesia para que todos fueran participantes, para que toda la congregación participe en esta generosidad, participe en honrar, participe en esta fe, participe en esta gratitud a Dios. Y entonces todos levantamos gratitud a Dios a través de acciones de dar ofrendas y de dar diezmos. Y estamos aplicando un principio, una ley poderosa, la ley de la siembra. Cuando tú das a la iglesia, cuando aportamos a la iglesia, lo damos de todo corazón y no por necesidad, ni por tristeza, ni porque me obligan. Por supuesto son voluntarias. A nadie se le obliga a ser agradecido, a nadie se le obliga a honrar, a nadie se le obliga a ser generoso. Son cosas que están en nuestra naturaleza. Es la transformación que Dios ha hecho con nosotros. Son leyes espirituales que hacen funcionar la vida, que te llevan a prosperar. Y dice aquí que acabamos de leer que no des con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al que da alegremente. El amor y la alegría Dios la recibe, ¿verdad? Como una ofrenda agradable, porque Dios no necesita las cosas materiales, pero la iglesia requiere de provisión para avanzar, para los proyectos, para extenderse en toda la sociedad. Y entonces, cuando la iglesia recibe esas expresiones de gratitud, de honra, de generosidad, las recibe como una gran semilla, pero lo que recibe es la intención de tu corazón. Por eso estas leyes son muy importantes. Si alguien da generosamente, cosechará generosamente. Si alguien siembra con base en el género de semilla, o sea, lo hace con gratitud, lo hace con amor, lo hace para honrar, lo hace porque quiere agradar el corazón del Padre a través de ser agradecido, de honrar, de ser generoso, de la fe que agrada al Padre. Entonces esa es una buena semilla. Identificaste tu buena semilla.
y lo das de todo corazón. Y entonces te espera una gran cosecha. Número 3, ley del tipo de tierra. La ley del tipo de tierra. Entonces ya identificamos la cantidad que tú siembras es la cantidad que tú cosechas. Después entendimos, identifica tu semilla, porque la calidad de tu semilla va a definir la calidad de tu cosecha. Identifica qué clase de semilla, qué cosecha quieres tener. El agricultor piensa desde el principio y dice, este año queremos cosechar sandías y queremos cosechar estos frutos, y ya se lo imaginó, y ya lo puso un plan, ¿verdad? Y entonces ya tiene la semilla para sembrar y siembra, porque él sabe que en ese tiempo va a cosechar esos frutos. Entonces, el tipo de semilla. Y esta tercera ley es la ley del tipo de tierra. Mateo 13:8, Nueva Traducción Viviente. Dice, pero otras semillas cayeron en tierra fértil y produjeron una cosecha que fue 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. En Mateo capítulo 13, Jesús está explicando acerca de la parábola del sembrador. Y dice, el Padre es el sembrador, y los corazones de los hombres son como la tierra donde se recibe la semilla, porque la palabra de Dios es semilla. Y está diciendo que hay diferentes tipos de tierra, pero hay una muy buena tierra. Hay una tierra excelente. Y la tierra buena es aquella que escucha a Dios, que cree en sus principios, cree en su palabra y los pone en práctica. A pesar de que no sienta bien hacerlo, a pesar de que todavía tenga algunos pensamientos contrarios, a pesar de lo que sea, la fe supera todo eso y la fe lo lleva a él a obedecer la palabra. Y entonces ese se convierte en una buena tierra. Y esa buena tierra es una tierra fértil, dice aquí, y va a producir una cosecha mínimo del 30. Porque al principio no identificamos bien la semilla y entonces a lo mejor estamos aprendiendo a sembrar. Pero conforme vamos accionando en este principio, de repente ya produjo 60 y de repente ya estamos produciendo al 100 100 veces más de lo que se había sembrado. Entonces, identificar los diferentes tipos de tierra. Algunas son más productivas que otras, pero saber distinguirlas y sembrar en aquellas que son buena tierra es la clave para asegurar una buena cosecha. Y lo primero es convertirnos nosotros en buena tierra. Conviértete en buena tierra. Obediencia te convierte en buena tierra. Tu fe te convierte en buena tierra. Cuando tu fe la llevas a los niveles de obediencia, la llevas a los niveles de realizar lo que ya estás creyendo, lo que estás convencido, tus convicciones te llevan ahí. No te cansas de hacer el bien, aunque todo lo demás te esté jalando para hacer el mal, ¿me explico? Hay veces que estamos tentados a tomar malas decisiones. Hay veces que estamos tentados a meternos en cosas corruptas, a meternos en cosas equivocadas, que nos van a llevar a una cosecha corrupta. Porque el que siembra corrupción va a cosechar corrupción. Y no nos damos cuenta de ese principio. Pero cuando nuestra fe está más fortalecida en Dios, estamos conectados con su palabra, estamos en estas transmisiones todo el tiempo recibiendo esta palabra, no la menospreciamos, sino la tomamos en cuenta, entonces va a ocurrir que a pesar de que yo esté tentado a hacer lo incorrecto, yo voy a obedecer para hacer lo correcto. No nos cansemos de hacer el bien. Y tú estás identificando la buena semilla, te estás convirtiendo en una buena tierra. Es clave saber distinguir dónde vamos a sembrar. Una buena tierra es donde tú siembras semillas. Donde tú siembras semillas. Muchas veces nuestros hijos se convierten en buena tierra. Cuando están pequeñitos son buena tierra. Puedes sembrar valores, carácter, principios. Buenos modelos siembra en ellos. Porque ¿sabes qué? Cuando ellos sean grandes, no te avergonzarán. Cuando ellos sean grandes, serán una buena tierra. Serán hombres y mujeres de bien. ¿Cuántos están entendiendo este principio poderoso? Entonces, donde tú siembras, identifica tus semillas. No seas escaso y siembra abundantemente. Y tú puedes esperar una gran cosecha. Las semillas pueden ser recursos, puede ser tu tiempo, puede ser servicio. Puede ser afectos, puede ser dedicarle tiempo a las personas. Hay muchas semillas de diferente género y tú vas a cosechar con base en la semilla que estás sembrando. Por ejemplo,
Dar las ofrendas y los diezmos en un ministerio de Dios. Si tú fuiste asignado a un ministerio, a este ministerio, y ya te diste cuenta que Dios está trayendo palabra, está trayendo provisión, está trayendo sanidad a la vida de las personas, entonces tú te das cuenta que es una buena tierra y tú no desaprovechas la oportunidad para sembrar. ¿Cuántos están aprendiendo algo? Escríbanme ahí en el chat si están aprendiendo algo. ¿Sabes? Entonces, nosotros somos buena tierra. Las personas pueden ser buena tierra. Los ministerios, las iglesias son buena tierra. Hay personas que son buena tierra y si siembras buenas cosas en ellos tendrás una buena cosecha. Nosotros tenemos una autoridad encima de nosotros. Tenemos una autoridad que nos da cobertura, que nos da una paternidad, que nos da consejo, que nos da un modelo. Y esa cobertura es nuestro pastor, nuestro apóstol. Y sembramos en esa tierra. Y nosotros sembramos ahí. Y hemos visto tremenda cosecha en nuestras vidas. Entonces, ¿cuál es el propósito de esta ley? ¿Qué es lo que quiere lograr Dios con esta ley? Y voy a concluir diciendo esta parte. Ya hablamos de las tres leyes de la ley, las tres leyes principales de la ley. La proporción, el género de la semilla y el tipo de tierra. Identifica el tipo de tierra. Pero ¿cuál es el propósito? ¿A dónde Dios nos quiere llevar al entender esta ley? Segunda de Corintios 9:11. Reina Valera 60. Segunda de Corintios 9:11, versión Reina Valera 60. Dice aquí, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Wow, este es el propósito, para que estén enriquecidos en todo. Por eso yo les decía que la prosperidad no habla acerca de algo en específico, cierta posición, cierto reconocimiento o dinero. No tiene que ver con eso, aunque muchas veces viene la abundancia y la prosperidad con esos elementos, por supuesto. Dios sabe que vivimos en un mundo natural, en un mundo material donde se requiere dinero, recursos, y nos quiere prosperar, pero esa no es la finalidad. Dice aquí, la finalidad es que estén enriquecidos en todo, que tengamos las riquezas de su reino en todo, en lo espiritual, en lo emocional, en lo mental, en la salud, en la familia, en las relaciones, en los negocios, tu economía, en la sociedad, puedas ser de inspiración a las personas, que seas una persona de bendición para las demás, en fin, que estén enriquecidos en todo. ¿Por qué? Porque esto produce, por medio de nosotros que te estamos explicando y te estamos enseñando estos principios, produce acciones de gracias a Dios. Y entonces entramos en los ciclos de siembra y cosecha. Y Dios siempre va a estar escuchando de las familias de la iglesia gratitud y acciones de gracias. Y entonces no se quedará, ¿verdad?, ese ambiente donde no hay gratitud hacia Dios, donde Dios hizo grandes maravillas en las familias, pero las familias no entendieron estos principios y no agradecieron a Dios. Dice aquí acciones de gracias a Dios, va a producir acciones de gracias. Y entonces Dios será glorificado. El propósito es para que estemos enriquecidos en todo. Cuando Dios nos habló, nos dio entendimiento de estas cosas hace algunos meses y enseñábamos a la iglesia que muchas cosas vendrán por cosecha. Muchas cosas vendrán por cosecha. Serán una realidad en nuestras vidas. Eso que estamos esperando, eso que le hemos pedido a Dios. Dios nos está diciendo en este día, comienza a sembrar y no te canses de sembrar. Y derrota todo pensamiento de codicia, todo pensamiento de avaricia, todo pensamiento de que no quiero ser generoso. ¿Por qué? Porque a su tiempo cosecharás y no desmayas. Dios está diciendo un principio que puede transformar tu vida. Él mismo lo practicó. Él mismo se dio a sí mismo y sembró a su Hijo en esta tierra. Y vino a morir por nosotros. Y vino a entregar su vida. ¿Para qué? Para que diera una cosecha de muchos hijos. Y diera luz, una gran cosecha de su iglesia. La gran cosecha llama la Biblia. Y por eso, en esta mañana, yo he querido compartirte esta ley, la ley de la siembra. Y seguiremos avanzando en esta ley de la siembra, porque hay muchas cosas más de qué hablar. Porque todo está fundamentado en siembra y cosecha.
principios de causa y efecto. La vida es más sencilla cuando podemos entender estos principios. Así es que, iglesia, no se trata de que aunque alguien esté en necesidad y alguien esté hoy pasándola no muy bien y que sus recursos no son muy buenos, el Señor te dice, comienza a entrar en las leyes del reino de Dios, comienza a entrar en sus principios y tú vas a empezar a ver cómo se mueve el reino de Dios a tu favor. Las columnas, tómalas en cuenta. Hay columnas que están ya establecidas en nosotros. Gratitud, reconocimiento de lo que hemos recibido, gratitud. Y cuando tú valoras eso, lo elevas a otro nivel que se llama honor y honra. Y entonces tú haces algo y das algo para honrar. Y entonces generosidad es una realidad. Y cuando eres generoso, entonces tu fe se está manifestando ahí poderosamente. Esas 4 columnas sostienen el reino de Dios en todo lo que hagas. Y estas leyes de la siembra se manifiestan bajo estos principios de gratitud, honra, generosidad y fe.